Es curioso lo que te voy a comentar en este momento, ya que en un tiempo atrás yo también llegué a pensar que las personas elegantes se componen por estas características que en este momento yo te voy a compartir. Pensé que las personas elegantes se componen por su vestimenta, por sus joyas, por su estatus social, por el dinero que poseen. Y estaba errado, ya que una persona elegante no se forma alrededor de estos componentes. Una persona elegante se destaca y se describe por estos valores que te voy a comentar en este momento. Primero, ellos se diferencian por su sencillez. A la hora de comunicarse, transmiten un mensaje sencillo, elegante y con educación a la hora de relacionarse con sus semejantes. Su comportamiento es un comportamiento lleno de valores de la humildad, la empatía, la benevolencia. Son personas que piensan en el pro y beneficio de su prójimo y de sí mismo. Por estas características te vas dando cuenta de una persona elegante verdaderamente. No me estoy refiriendo a las cosas materiales, sino al comportamiento humano que ellos poseen, ya que es una gran diferencia y se puede notar a kilómetros de distancia. La elegancia se compone por la gracia, la sencillez y la nobleza. En estos momentos te voy a compartir unos sencillos pasos y eficaces que te van a ayudar a ser una persona más elegante a la hora de comunicarte con el resto del mundo. En este momento quiero regalarte unos sencillos pasos que te harán una persona más elegante a la hora de comunicarte. Y el primer paso que te quiero obsequiar el día de hoy es que seas consciente de las palabras que utilizas en tu día a día. Lo primero es que una persona elegante cuando se comunica no utiliza palabras vulgares. Además de ello, palabras coloquiales, porque das la percepción a otras personas de que eres una persona sin educación. Además de ello, que eres una persona falta de respeto, porque a veces en nuestro lenguaje coloquial hay palabras que ofenden al resto de personas. A pesar de que todo el mundo las esté utilizando, no quiere decir que sea lo correcto. Algunos ejemplos que te pudiera comunicar en este momento sería: hey mi bro, ¿qué pasó? Qué chulo te ves el día de hoy, bro. Qué encantador. Y no puedes comunicarte de esa manera. Sé que es muy tentativo porque es algo coloquial, es algo con que naces en tu sector o en el espacio donde habitas normalmente. Pero hay que tratar de ser una persona elegante y educada a la hora de comunicarnos con el resto de personas, ya sea en un ámbito social o en un ámbito laboral. Ahora, si tú deseas comunicarte de esta forma en tu zona, en tu área, ya dependerá totalmente de ti y de tu criterio, por supuesto. Pero la forma elegante de transmitir ese mensaje sería: hola mi querido, o hola estimado, o hola caballero, qué bien se encuentra usted el día de hoy, cómo ha estado, cómo le ha ido en la vida. Pudiera ser un ejemplo y así sucesivamente. Otro ejemplo pudiera ser: ¿qué pasó mi bro? Sabes que el otro día llamé a mi vieja, entonces estaba en la playa pasándosela nice. ¿Ves? Hola Carlos, ¿cómo has estado? Sabes, el otro día llamé a mi madre y ella estaba en la playa pasando unas vacaciones muy bonitas y yo me alegré y me contenté por ello. Qué felicidad me da que mi madre pueda disfrutar la playa con tranquilidad y serenidad. Por ejemplo, estas conversaciones marcan una gran diferencia. Como pudiste oír, hay una diferencia entre ser una persona coloquial y utilizar palabras a veces que pueden ofender, a utilizar un lenguaje apropiado para que otras personas sepan que tú eres una persona elegante, y no tanto que sepan, ¿ok? Sino que puedas dar y proyectar una imagen totalmente diferente, ya que cuando te comunicas de cierta forma, las personas pueden tener mayor respeto o menor respeto hacia ti. Es algo inconsciente. Ser una persona elegante a la hora de comunicarnos no tiene por qué ser un proceso ambiguo.
Con el simple hecho de ser una persona directa, pero tratándose de la educación y el respeto a la hora de comunicarnos, vamos a añadir una gran diferencia a la hora de relacionarnos con otras personas. Por ello, sé directo pero respetuoso, educado y una persona asertiva a la hora de comunicarte. Además de ello, añade a tu diccionario mental palabras como por favor, gracias, perdón. Oye, quisiera añadir, además de ello, ¿sabes una cosa? Quisiera compartir esto. Palabras como por ejemplo, sabes, me parece muy bien de tu parte que hayas hecho esto. Palabras de agradecimiento, de respeto. Además de ello, validez hacia otra persona se agradece y mucho. Además de ello, marca una gran diferencia entre la persona coloquial y la persona que es educada, porque estás agregando valor a la vida de otra persona de manera educada y respetuosa. Y a la hora de reclamar algo, no hace falta ser una persona grosera, porque podemos tener un vocabulario educado y además respetarnos a nosotros mismos y defender nuestra opinión. Otro apartado que quiero tratar en este video es el tema de la voz y algunos gestos que interrumpen tu elegancia a la hora de comunicarte, como por ejemplo hablar muy bajito o hablar gritado o hacer gestos como oh, o reírte sarcásticamente en el momento inapropiado de una conversación. Son puntos importantes que tienes que reducir y a la vez quitar de tu ser para que seas una persona elegante a la hora de comunicarte y des una percepción totalmente diferente y positiva que te pueda beneficiar hacia tu persona. Así que mi querido, mi querida, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Deseo que te haya aportado un montón de valor a tu vida personal. Así que suscríbete para que no te pierdas el contenido importante que estoy subiendo para tu mejora personal, para que seas una persona más convincente y tengas una comunicación eficaz que empodere tu vida, además de ello para que lleves un mensaje poderoso a la vida de otras personas. Te agradezco, mi nombre es Jan Flores y recuerda suscribirte y darle like si el video te agregó valor a tu vida, que estoy 100% seguro que sí. Así que nos vemos, muchísimas gracias y que tengas un grandioso día.